resurrección. Y luego hablamos de cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el elemento más importante para conocer la voluntad de Dios? Amarle. A ver, ¿qué más? No, me voy a decir la resurrección. La parte más importante para conocer la voluntad de Dios es el amor. El que ama conoce a Dios. Sí. Conoce su voluntad, siente, vive su voluntad, ¿no? ¿Y luego de qué hablamos? De la música apta para la adoración, ¿verdad? ¿Y qué es lo más importante en la música apta para la adoración? Que sea en el espíritu y que produzca un estado del alma compatible con la palabra, con lo que buscamos en el culto. ¿Sí o no? Sí. ¿Nos vamos quedando con esas claves o tendremos que repetir todo? ¿No? ¿Verdad que no? Por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Nuestro siguiente tema, la ley de Dios. Y bueno, yo creo que voy a ir trayendo a colación algunas cosas de los temas previos para que podamos unir todas estas cosas, ¿no? Y vamos a iniciar precisamente con este pasaje, que es una de las tradiciones más antiguas del Pentateuco. Estamos acostumbrados en la tradición, en la enseñanza, pues hasta cierto punto superficial de la Escritura, a enseñar que Moisés es el autor del Pentateuco. Y nos imaginamos que de alguna manera él escribió todos los primeros 5 libros de la Biblia. La verdad es que no es así. Moisés es el autor del Pentateuco solo como personaje que inspira a los escribas, a los profetas que vienen después de él. Los inspira precisamente por la manera en cómo Dios lo usa, liberando al pueblo de la esclavitud en Egipto, dejándole una transmisión moral. Y algo muy importante que el Deuteronomio completa, y que es lo que vamos a leer aquí: 2 tablas o 2 lajas de piedra, donde se escribieron 10 palabras o 10 frases fundamentales del pacto. Estas 2 tablas representan al pacto, que tiene muchos otros mandatos. Ya les he comentado que según los rabinos hay 613 preceptos en la ley. Puede que tengan razón, no estoy muy seguro, creo que no. De cualquier manera son muchos preceptos, pero el 10 es un número que representa una totalidad. 10 plagas de Egipto, 10 días de prueba a la iglesia, estoy en Apocalipsis, a la iglesia de él. Voy a ir bien frustrado ya como maestro. ¿A qué iglesia se le dice en Apocalipsis que tendrá 10 días de prueba? Yo los espero. Bueno. Los hermanos que están en la internet pueden escribir preguntas o aclaraciones, también respuestas. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia cuyo nombre significa amarga, tendrás 10 días de prueba. El diablo echará a ustedes en la cárcel, ¿no?
10 moneditas tenía una mujer y perdió una y la buscó con todo su corazón, símbolo de la redención. Bueno, el 10 es esa representación de un conjunto. Las 10 palabras representan a toda la ley de Dios. ¿Sí? Cuando digo que vamos a estudiar la ley de Dios, no vamos a estudiar los 613 preceptos. Quizá aquí nos tardaríamos muchos años. Nos graduaríamos de rabinos. Solo vamos a estudiar las 10 palabras y la esencia que corresponde a la ley divina. ¿Sí? Entonces pronunció Dios todas estas palabras, diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es el más grande. Claro, el primero que estaría aquí es el verso 3. No habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Sí? Ese es el primero de los 10 mandamientos. Ahora, de la ley, ¿cuál es el más importante? Amar a Dios. Deuteronomio 6, verso 5. A ver, ¿quién nos lee de Deuteronomio 6, 5? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Por supuesto que ese mandamiento está imbuido aquí. Si yo no voy a tener otros dioses, es porque amo a Dios, ¿no? Porque si no voy a robar, es porque amo al prójimo, y amo al prójimo porque verdaderamente amo a Dios. Es decir, ese gran mandamiento de amar a Dios recorre todas estas palabras. Pero si yo les digo cuál es el primer mandamiento de los 10, pues no es ese, sino no habrá otros dioses. ¿Sí? Sin embargo, este primer mandamiento, si se fijan, empieza por la vía negativa. ¿Por qué digo que empieza por la vía negativa? Porque dice no. ¿Qué dice antes del no? En realidad Dios no es solamente un no. Un teólogo llamado Karl Barth habla del no de Dios, como la ira de Dios, como la separación del hombre de Dios, como la finitud del hombre con respecto a la trascendencia de Dios. Pero luego habla del sí de Dios, y el sí de Dios es Cristo. Hay un no de Dios, pero antes de un no de Dios hay un sí de Dios, ¿no? Y eso es lo que está antes. Yo, Yahvé. ¿Verdad? El texto de los mandamientos empieza con el nombre divino. ¿No es maravilloso eso? El texto de los mandamientos comienza con el nombre divino. Y aquí es donde tenemos el placer de reflexionar. Porque cuando usted está enamorado o enamorada y le mencionan el nombre del amado, siente bonito, ¿verdad? Le encanta que le hablen de él, que digan fulanito, pereganita. Así cuando, si hablamos de Dios, mencionamos el nombre, tenemos que sentir ese deleite en el nombre de Dios. Estoy viendo que pasa mucha gente hoy, porque está yendo a las votaciones y se queda viendo. Yo creo que es una buena señal de que debemos de salir a la colonia a dejar folletos. No hoy, pero que la colonia sepa que estamos aquí. Porque si se voltean a ver qué hay, es que no saben qué hay. Deberían de saber, ¿no? Sí. ¿Y por qué no saben? Porque no hemos ido. ¿Cuántas personas que viven cerca, si se enteraran que estamos aquí, vendrían? Mucho. Yo creo que mucha. Es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué les parece? ¿Sí? No hay que volvernos flojitos. Vamos a hacerlo el próximo domingo. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Sí. El próximo domingo vamos a terminar, como siempre, a las 2:30. Pero nuestra actividad
de la 1:30 a las 2:30 no va a estar en las sillas. ¿Qué les parece? Bien. Vamos a salir a la 1:30 y regresamos a las 2:30 para terminar. Sí, sí, sí. No vayan a faltar, ¿eh? Mejor vénganse preparados, ¿sí o no? Sí. Vamos a hacer más invitaciones. A ver, no sé si nos quiera ayudar André, aparte de los folletos, hacer un pequeño volantito, media cartita, una cosa así, que diga, le invitamos a Comunidad Apostólica para reflexionar en la Biblia, orar y cantar. ¿Les parece bien así? Sí. La dirección, Kansas 125, Colonia Nápoles. Y el horario, ¿no? Todos los domingos a las 12:30. Todos los domingos a las 12:30. Y luego, entrada libre. O cobramos, ¿qué opinan ustedes? ¿No? ¿Dejamos entrada libre? Sí. Es que luego no lo aprecian. Sí. Nada libre y comida. Entrada libre. Podemos poner también Cineclub. Eso está muy bien, Cineclub. ¿Sí? Ok. Y algo bonito en color para que lo mandemos a imprimir el martes, a más tardar, o miércoles, ¿verdad? Y el domingo tengamos aquí muchos para irnos. ¿Qué les parece? Bien. ¿Sí? Por ahí hay un logo que tiene Miguel, ¿no? ¿Se pueden poner de acuerdo, Miguel? ¿Con quién? Con Andrés, para que le ponga el logo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, regreso al tema. ¿Sí? Yo, Yahvé, el nombre de Dios. Mencionemos primero que en la Biblia, como en la cultura oriental, la cultura semita, el nombre es muy importante. Porque el nombre refleja la naturaleza de la persona o probablemente la naturaleza de la cosa. De ahí que en hebreo a veces haya nombres onomatopéyicos, es decir, nombres que semejan al animal. ¿Cómo se dice mosca? Mosca. Zebú, ¿no? ¿Cómo se dice león? ¿No? ¿Sí? El nombre pretende reflejar la naturaleza de la cosa. Solamente que en algunos pueblos antiguos se cayó incluso en el concepto mágico. Si yo conozco el nombre de algo, lo puedo dominar. Esto está hoy en el esoterismo, en la brujería, en la santería, ¿no? Si conozco el nombre, lo puedo dominar. Si conozco el nombre de un Dios, me es favorable, me tiene que responder. Si conozco las palabras mágicas de ciertas cosas, puedo hacer los milagros, ¿no? Si conozco las fórmulas mágicas. Yo creo que desde niños jugábamos al abracadabra, ¿no? Sí. ¿Verdad? Esta idea de que conociendo ciertas palabras, ciertas pronunciaciones, ciertos nombres, obtenemos el poder, también estaba en los pueblos antiguos. Por eso cuando Moisés le dice a Dios: Señor, pero si me preguntan cómo te llamas, ¿qué les voy a decir? Por ahí hay un autor que dice: Moisés tal vez estaba siendo un poco tramposo, porque él creía que si manejaba el nombre de Dios iba a poder hacer milagros, ¿no? Él esperaba tal vez el nombre al mismo estilo en que los egipcios o los babilonios usaban el nombre de sus dioses. Y esa actitud de suponer que el nombre de Dios, como tal, como palabra secreta, nos da poder, sigue vigente. Por ejemplo, entre los judíos dicen que no debemos pronunciar el nombre de Dios. En esta versión que nos puso Dani dice: yo, Yahvé. Entonces esta es una versión católica. Si fuera una versión judía, diría: yo, el Señor. No pondrían el nombre.
Ellos consideran que no debemos de pronunciar el nombre, ¿sí? Ahora yo pregunto, ¿no debemos de pronunciar el nombre? Voy a dejar esa parte quizás para el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Escultura en imagen. A veces más que no nos sabemos los 10 mandamientos. A lo mejor hay que empezar por allí, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Tercer mandamiento: no tomarás en falso el nombre de Dios. Cuarto mandamiento: guardar el sábado. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: No cometerás adulterio. octavo: No robarás. noveno No darás falso testimonio. y décimo: No codiciarás. no codiciarás. ¿Ya se lo sabe de memoria? ¿Le damos un minuto? A ver, le damos un minuto para que se la aprendan de memoria. Abreviado. No quiero que me reciten todo el capítulo. Digo, si se lo saben, que bueno, pero ahorita abreviado, nada más así. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el sábado, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Luego ya los vamos aprendiendo completos, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Vamos a decirlo abreviado. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. ¿Ya lo sabemos? Pero ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Regresemos entonces, decía yo que en el tercer mandamiento hablaremos más del nombre de Dios, especialmente de estas supersticiones, de creer que pronunciar el nombre es una cuestión mágica, o de pensar que no debemos de pronunciar el nombre, o también de pensar que si no lo decimos de cierta manera, quién sabe de qué Dios estaremos hablando, ¿no? Me refiero a que un testigo de Jehová dirá que tenemos que decir Jehová. No, todo lo contrario, mientras un judío no quiere pronunciar el nombre, el testigo dice, si tú no pronuncias Jehová, pues quién sabe de qué Dios estarás hablando. Todo eso lo veremos, yo creo, en el tercer punto. Pero volvamos entonces allí. Yo soy Jehová, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Cuando yo era niño y leía los 10 mandamientos, me parecía que era como más solemne que hubiese empezado directamente con el primero. ¿Para qué esa introducción? Yo te saqué del país de Egipto, si eso ya lo leímos en los capítulos anteriores. No, me parecía que sobraba, me parecía que hasta se veía un poco mal. Pero
creo que es muy, muy importante. Fíjense por qué. Porque lo que está a partir del verso 3 es la ley. Y lo que está en el verso 2 es la libertad. ¿Sí pueden ver usted este contraste tan interesante? ¿Por qué Dios nos da unos mandamientos y nos pide guardar su ley? Según el verso 2, porque nos ha hecho libres. Hasta parece una contradicción. ¿Cómo que me das reglas, mandamientos, leyes? Porque soy libre. Que no ser libre era como no tener ley. La bocina, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, estaba viendo en el metro un anuncio de un desodorante que habla de, bueno, la idea es que los jóvenes con ese desodorante y en una playa, ¿sí?, deberían de estar en la anarquía. Fíjense lo que se propone ahí. Bueno, no se oye, ¿verdad? No. Fíjense lo que se propone ahí. Anarquía. ¿Y qué entiende la gente por anarquía? Contra de las autoridades. Sin reglas, sin autoridades, sin leyes, sin Dios ni amo. ¿Quién dijo eso? Cierto. Entonces, ese es un malentendido de la anarquía. Ahorita explico por qué. Pero la gente cree, así a nivel vulgo, ¿no?, que la anarquía es no tener ley y que eso es ser libre. Y aunque la gente se espantaría si hablásemos de anarquía económica, eso sí no les gusta. Les gustaría la anarquía moral, esa les encanta, ¿sí o no? La realidad es que la anarquía no es eso. La propuesta filosófica de la anarquía es que cada hombre es tan racional, tan inteligente, tan libre, que no necesitaría que alguien lo gobierne. Que somos tan iguales que no necesitaría que nadie se ponga encima de mí. Entonces la propuesta de la anarquía se parece mucho al cristianismo cuando dice que todos somos sacerdotes, que todos somos iguales, que en Cristo no hay hombre ni mujer. El problema de la anarquía es que desconoce un problema que la Biblia sí reconoce: el pecado del hombre. ¿Sí? Pero el malentendido popular de la anarquía es que podemos hacer lo que queramos sin tomar en cuenta lo que dije de la racionalidad, la igualdad, la dignidad, la inteligencia. Y eso verdaderamente no es libertad. Nosotros estamos acostumbrados, pues, a pensar que la libertad es que nosotros hagamos lo que queramos. Lo que queramos. ¿Sí? ¿Cuándo se siente libre un joven, un adolescente? Cuando no están sus papás. Cuando sus papás no están en casa o lo dejan hacer todo lo que quieran, o ya se fue de la casa. Y entonces sí, ¿quién le va a impedir irse a bailar toda la noche, a tomar, a drogarse, a faltar a la escuela, a no estudiar, a vestirse como quiera, a ponerse los pelos como quiera, ¿no?, a tener los novios o las novias que quiera, a acostarse con quien quiera? ¿No es eso libertad? ¿No es eso lo que quiere la gente como libertad? Los jóvenes, los adultos, que quieren como libertad, especialmente en el ámbito político-económico. El libre mercado, la libre empresa, el neoliberalismo, ¿qué quiere?
que se le deje al empresario hacer lo que quiera, ¿verdad? Que venda los precios que quiera, con la calidad que quiera, los productos que quiera, que haga los monopolios, que haga la especulación, que haga lo que quiera. ¿No es esa la libertad que defienden algunos partidos políticos de los que hoy están votando? ¿No? ¿Y qué entienden muchas iglesias por libertad? Que la Constitución no les ponga límites, que los ministros puedan inmiscuirse en política, que les den la radio y la televisión, que Hacienda no les cobre impuestos por todas las ofrendas que recogen. ¿Sí se fijan que nosotros hemos hecho el concepto de libertad un concepto irrisorio? Una cosita así, que por cierto no es libertad. ¿Por qué no es libertad? Por ejemplo, el joven que dice, yo soy libre de no ir a la escuela. Le pasa a muchos que entran a la universidad, al nivel de prepa, por ejemplo. Veníamos de secundaria, donde tienes que llegar a cierta hora, en la puerta, pues si no es esa hora no entras, te revisan el uniforme, te revisan el corte del cabello. Llegas a la prepa, entras y sales cuando quieras, nadie te revisa nada, tus papás no tienen que ir. Y entonces, ¿qué hacen muchos jóvenes? Dejan de ir a clases, se la pasan afuera, se juntan con los porros, y entonces ya son libres. ¿Cuál es el resultado de eso? Se están esclavizando de la ignorancia. Se están haciendo esclavos de la ignorancia. De la ignorancia. Ya no se peinan, ya no se bañan, ya hacen lo que quieren, se paran a la hora que quieren, se salen a la hora que quieren. Se están haciendo esclavos de la indisciplina. ¿Verdad? Se están haciendo esclavos de la ignorancia, se están haciendo esclavos de la indisciplina. Los bares están ahí cerquita de las escuelas, desgraciadamente. Y en plenas horas de clase, usted puede ver que hay jóvenes que no dan clase, están emborrachándose ahí cerca de su escuela. Y se van a las fiestas y los fines de semana también y se emborrachan. Están haciendo esclavos de la embriaguez. Se están haciendo esclavos porque eso les va a quitar tiempo, esfuerzo, inteligencia. Incluso va a llegar un momento en que no lo van a poder dejar, ¿no? Y luego les venden droga. ¿Y qué tiene de malo si la marihuana ya casi es legal? ¿O no? Bueno, la marihuana ya lo de menos, ¿eh? Ahora está de moda la coca y la heroína y las tachas y el éxtasis y otras cosas. Pero soy libre, yo ya puedo hacer eso, yo no me espanto, a mí mi mamá no me regaña, yo puedo hacer lo que quiera y además tengo dinero para quitarlo. ¿Se está haciendo esclavo de la droga? Se está haciendo esclavo de la droga, ¿verdad? ¿Sí? Y luego se anda ahí con los jóvenes que también tienen ideas religiosas extrañas. O se vuelven darquetos, se vuelven vampiros, se vuelven satanistas, se vuelven violentos. ¿Sí o no? Sí. Se están haciendo esclavos de ¿verdad? No sé si me explico. A eso que llamamos libertad, en realidad, ¿se está mojando alguien? ¿Le pueden abrir la puerta? Eso que llamamos libertad, en realidad, es una esclavitud. Es una esclavitud, ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba ayer si todas las enfermedades vienen del diablo. Porque en muchas iglesias así se enseña.
Cualquier dolor de panza es el diablo. Seguramente usted hizo algún pecado y entonces le abrió la puerta al diablo. ¿Sí? Hermano, eso no dice la Biblia. Eso no es más que una mera superstición. Si usted le duele la barriga es que comió lo que no debía de comer. ¿Verdad? Porque eso es muy enojón. Pero yo le decía, puede haber enfermedades que vienen del diablo, sí, pero fíjense en qué sentido. Cuando algunos niños nacen con anencefalia, o sea, los niños que nacieron sin cerebro, porque estaban viviendo cerca de lugares donde había contaminación por radioactividad. No sé si usted es consciente que esos desechos radiactivos fueron puestos por empresarios irresponsables, ¿o no? Quiere decir que esos empresarios se sintieron libres para hacer lo que querían con sus empresas, con sus desechos. ¿Y qué provocaron? La enfermedad o la muerte de otras personas, de peces, de animales. Todas las empresas que contaminan, sea con aceites, petróleos, aguas negras, etc., insecticidas, etc. ¿Sí o no? Entonces, podemos llamar libertad a que la gente haga lo que quiera cuando ese hacer lo que quiere es la muerte y la enfermedad de otros. ¿Verdad que no es libertad? ¿O quién quisiera defender ese tipo de libertad más que los que son los dueños de esas empresas? Lo que quiero que veamos entonces es que estamos a veces muy lejos del concepto de libertad. ¿Libertad para la iglesia es que nos den la tele y el radio? No. A veces digo, Dios nos libre que nos den la tele y el radio. Porque si usted ve el canal Enlace, oye la 1440 de la radio, yo diría, Señor, mejor que ni predicáramos. Es una vergüenza, es un evangelio tergiversado, es una sacadera de dinero, una serie de falsos profetas. Si la gente ve eso y cree que todo eso es el cristianismo, que esos somos todos los cristianos, pues con razón dicen los profetas, ¿no?, que somos el motivo de escarnio de las naciones. En eso no consiste la libertad de la iglesia. He estado platicando con unas personas, uno de ellos es el productor, uno de los productores de Televisa, quiere que hagamos un programa de religiones. No podemos llegar a un acuerdo todavía porque él quiere cierto perfil. A mí no me parece ese perfil, ¿verdad? Yo quiero que sea algo serio y que se hable de evangelio. Y ellos prefieren algo que se venda, que traiga público. Y yo les digo, es que no podemos hacer algo equivalente a venderle a gente botellitas de agua con la promesa de que eso los cura de todo. ¿Verdad que no? Tenemos que hablar de algo serio, de algo que sí tiene que ver con el mensaje de salvación. La libertad de la iglesia, ¿saben qué va a radicar? Ni siquiera en que no nos persigan, ni siquiera en que no estemos en la cárcel. La libertad de la iglesia va a radicar en que estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y no se había inventado ni el micrófono, ni la radio, ni la internet, ni nada, alcanzó el mundo con su doctrina. No tenía medios de comunicación masivos, ¿verdad que no? ¿Tenía libertad o lo perseguían por todos lados? ¿No lo apedrearon varias veces? ¿No lo latigaron varias veces? ¿No violaron sus derechos humanos? Y sin embargo, ¿alcanzó el mundo o no alcanzó el mundo? Sí. Entonces la libertad es otra cosa, ¿no? Si la condición para poder recibir el pacto es la libertad, la condición para poder cumplir la ley es la libertad, entonces, ¿qué es la libertad? Dígame usted qué es la libertad. Porque la Biblia habla mucho de libertad, ¿no?
Si el Hijo os libertare, conoceréis la verdad, dice el 132, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero ¿de dónde tomaron esa frase? El Evangelio de Juan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Si usted como cristiano, ¿verdad?, le dice a alguien, es que Cristo te puede liberar, y usted se encuentra a una persona un poquito curiosa, esa persona lo puede meter a usted en problemas. Porque si le dice, bueno, me parece bien, ¿y qué es la libertad? Usted que predica de libertad y le preguntan qué es la libertad, ¿qué va a contestar? ¿Verdad? ¿Qué es la libertad? Amar a Dios. Amar a Dios, dice Dani. Asumir la propia responsabilidad. Asumir la responsabilidad. Tomar decisiones. Disciplina. La verdad. Tomar decisiones. La verdad. La verdad. Hacer lo que se debe hacer. Ok. Vamos a juntar varias de las cosas que dijeron. La libertad es, en primer lugar, tomar una decisión. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Tomar decisiones. Valga la redundancia, pero decisiones bien conscientes. Bien conscientes. Porque, en un sentido, los animales también toman decisiones. Sí. ¿No? Yo le hablo a mi gato y si quiere viene y si no quiere no viene. ¿Verdad? Normalmente no quiere. Entonces, podríamos decir que de alguna manera toma decisiones. Pero esas decisiones tienen que ser bien conscientes. Lo mismo para el pecado que para Dios. Porque un pecado no es pecado si no se hizo deliberadamente, si no se hizo en conciencia. Entonces no es pecado. Si algo me movió involuntariamente, no es pecado. ¿Cómo qué? Pues si usted le mueve la mano a alguien ahí cerca para que le pegue al otro, al que estaba cerca, que le movieron la mano, ese no pecó. El que pecó es el que le movió la mano, ¿no? Por ejemplo, un león tiene que matar. Y no al venado solamente, tiene que matar a otro león o a los hijos de otro león. ¿Pecó? No pecó. ¿Por qué no pecó? Si está matando a un congénere. Porque no lo está haciendo por una decisión consciente. Él solo está obedeciendo a un instinto. Una persona, probablemente alguien con síndrome de Down, una persona retrasada, una persona oligofrénica, idiota, autista, no dije artista de Televisa, autista, es consciente de lo que hace. ¿Podría pecar? No, ¿verdad? Si nosotros no sabemos que algo es pecado, verdaderamente no lo sabemos, porque una cosa es que justifiquemos algo que en el fondo sí sabemos, que Romanos dice que la ley está en nuestro corazón, pero también dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ¿verdad? Y Pablo llega y dice, al Dios que ustedes no conocen, hay una ignorancia que no es culpable como aquel que sí sabe. Por eso dice que será más tolerable el juicio a Sodoma y Gomorra que al que sabe y rechaza. ¿Sí recuerdan eso? Y también dice Santiago que no queramos ser maestros, porque el maestro recibirá mayor condenación. O sea que yo estoy frito, ¿no? Pues sí, porque imagínense, ¿por qué recibirán los maestros mayor condenación? Porque saben,
Si saben y no hacen, o hacen lo que no deben, con una mucho mayor conciencia que el que no sabía, ¿cómo va a ser el castigo? Más grande. ¿Sí? Entonces, la libertad es en primer lugar una toma de decisiones conscientes. La conciencia es muy, muy importante en la Biblia, porque todo lo que es de Dios tiene que ser consciente. ¿Sí me explico? Acuérdense de aquel pasaje del endemoniado gadareno. Dice que ese estaba fuera de sí y se arrancaba la ropa y se hería con las piedras, vagaba por los sepulcros. Es una persona que está fuera de sí, es decir, no tiene conciencia. Y viceversa, cuando Jesús lo libera, dice el texto, y vuelto en sí, estaba vestido y platicando. ¿No? Entonces, el que está consciente puede tener algo de Dios. El que no maneja la conciencia no es de Dios. ¿Cómo voy a amar sin conciencia? Entonces no puede ser de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo voy a pecar sin conciencia? Ya lo vimos, porque dice Santiago, el pecado está en aquel que Saber ser bueno. sabe. ¿Recuerdan ese texto? El pecado está en aquel que sabe. Entonces la conciencia es muy importante. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán de este fruto, ¿eran ellos conscientes de que no debían hacerlo? Sí. ¿Y lo hicieron en conciencia de que estaban desobedeciendo? Sí. ¿Vemos? El pecado es eso. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 12, cuando aún erais gentiles, es decir, cuando no erais cristianos, se os arrastraba a los ídolos mudos. Arrastraba, la palabra griega allí es el frenesí. Y 1 Corintios 12 está hablando de los dones del Espíritu. Dice, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu. Y lo primero que Pablo no quiere que ignoremos es cómo distinguir manifestaciones frenéticas, estáticas, de verdaderos dones del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Porque hoy sigue siendo una duda. ¿Y cómo sé si tales lenguas, si tales sanidades, si tales profecías son de Dios o no son de Dios? ¿Cómo sé si tales milagros son de Dios o no son de Dios? Y Pablo nos da ahí algunos lineamientos muy importantes. Perdón, algunos lineamientos muy importantes, y el primero de ellos es ese: cuando aún erais gentiles, se os extraviaba a los ídolos mudos, los ídolos que no son nada, ¿sí? Que tienen boca pero no hablan. Y extraviaba, dije, es la palabra frenesí. ¿Y qué es el frenesí? El descontrol, la falta de dominio, el dejarnos arrebatar, esa es la palabra, arrebatar por las emociones. Las emociones no son malas, pero las emociones deben de ser producto de sentimientos más profundos. No es lo mismo sentimiento que emoción. Y los sentimientos deben de ser acordes a nuestro intelecto. Y hoy la iglesia, por lo general, apela a las emociones. ¿Qué es lo que hicieron las campañas políticas en este periodo electoral? Apelar a las emociones. Los publicistas saben cómo manipular a las masas. Emociones, necesidades básicas del individuo, ¿sí? Explotadas emocionalmente. Lo saben los filósofos
Wilfredo Pareto es un filósofo italiano, dice, es que la masa es femenina, es decir, se deja llevar por sus emociones. ¿Sí? Y entonces en las iglesias negamos la necesidad del estudio, de la doctrina, de la teología. Es más, llegamos a decir, no pienses, no estudies, no analices. Y queremos que la gente solo se mueva por emociones. Y la llevamos al frenesí. Y entonces, si en un culto la gente tembló, gritó, se arrastró, el Espíritu Santo se movió. Déjeme dudar que haya sido el Espíritu Santo. Si usted me dice, la gente confesó sus pecados y lloró y se arrepintió y cambió de vida, yo le diría, el Espíritu Santo se movió, sin lugar a dudas. Pero si la gente brincó, bailó, se tiró, se jaló los pelos, yo le diría, no se movió el Espíritu Santo. Se movió la emoción. Nada más. Y entonces, como les decía, ayer pasaba por esa iglesia escandalosa y estaba la batería, todo lo que da, ya no le podía dar más duro, yo creo, ¿no? Y el canto repetitivo, rock and rollero, repetitivo. Seguramente la gente, si nos oyera cantar un himno, diría, los hermanos están muertos, ¿no? ¿Qué dirían de nosotros? Estamos muertos, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que eso que está pasando ahí no es más que emoción primitiva. Cuando yo era niño, vi la primera versión de la película de King Kong, esa de blanco y negro, ¿no? Y entonces llegan los exploradores a una ciudad, a una aldea, ¿no? Cerrada, de una empalizada, y ahí están los aborígenes, ¿no? Y yo entonces decía, no, pues están muy primitivos. Pero hoy veo eso mismo en cualquier discoteca, en cualquier iglesia, en cualquier tocada. Sí, o sea, ya regresamos a la parte límbica del cerebro, que es la que nos domina. La parte animal se manifiesta en ese tipo de música que no tiene nada más allá, ¿no? Acuérdense que vamos a estar relacionando con los temas que hemos estado tratando, ¿sí? Bien, entonces, todo lo que es de Dios tiene que ser plenamente pensado y plenamente consciente. Si no, no es de Dios. Le voy a poner un ejemplo de por qué tiene que ser plenamente pensado, y creo que ya lo he mencionado. Haga de cuenta que usted en este momento se va a casar y le preguntan al hombre, ¿te quieres casar con esa señorita? Y él dice sí, pero no sabe ni lo que está diciendo. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Bueno, quizás alguna desesperada diría, pues no le hace. Que diga sí o que no sepa qué dijo, pero ya dijo. Pero no, yo creo que más bien lo que quisiéramos es que él o ella sepa lo que está diciendo. Sí o no, entre más consciente sea una persona cuando me dice que me ama, es más auténtico ese amor. Si cuando me dice que me ama no es más que el producto de una emoción, ¿eso le gustaría a usted? ¿Qué puede usted edificar sobre eso? Nada. Porque mañana, pues ya puede amar a otra. No puede usted edificar sobre emociones. Si usted tuviera que decidir su vida, ¿usted preferiría decidir sobre algo que está perfectamente pensado, perfectamente concientizado, o no? Y entre más profundo, mejor. Pues así es nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos quedamos siempre en la superficialidad de las emociones? No se deje llevar por eso, hermano. Déjese llevar por cosas más serias, más profundas. De repente yo voy allí pensando cosas de la Biblia, cosas serias, ya me subo al pecero y hay una música
que no es nada seria. Y ahí yo puedo contrastar y digo, verdaderamente, cómo es que hay música que no nos lleva a sentir nada serio. Pero eso es lo que le gusta a la gente, ¿o no? Yo creo que más bien la gente huye de la seriedad. ¿Saben qué buscamos? La superficialidad. Ya lo dije el otro día, lo divertido. La característica de lo que se nos vende es que sea divertido. Y si no es divertido, pues no. ¿Por qué no habrá, entre otras razones, aparte de que no hemos ido a dar folletos, por qué no habrá más personas aquí con nosotros? A lo mejor el culto no es tan divertido. Yo espero que el culto sea serio. De repente, sin querer, se me sale alguna tontería, ¿no? Pero no es la intención que tengamos un culto divertido. ¿O sí? No. La intención es que tengamos un culto serio. Entre más serio, mejor. No, con serio no quiero decir... Con serio quiero decir profundo, donde de veras yo sienta lo que es la grandeza de Dios, donde de veras yo sienta la gravedad de mi pecado, donde de veras yo comprenda la magnitud del amor de Cristo, la seriedad de la santidad. A eso me refiero, con seriedad, con solemnidad. Por ahí se quejaba una hermana de que nuestros cantos son solemnes. ¿Le hubiera gustado en su boda que estuvieran haciendo chistes? ¿Qué no? Por ejemplo, la boda es una ceremonia solemne. Pues entonces, ¿por qué nos asusta la solemnidad? ¿Para cuándo queremos la solemnidad entonces? ¿No es para el Rey de Reyes? Si usted lo invitaran a ver a un gobernante muy importante, ¿cómo iría usted? Bien vestido. ¿Cómo le hablaría? Con respeto. Con respeto. Correctamente. Por ahí anda uno de esos cantantes cristianos diciendo, es que Jesús, su chip es el ojalatero de nuestras vidas. O sea, ¿usted le hablaría así a un gobernante, a una persona importante? ¿Verdad que no? Bueno, ¿cómo debemos hablarle a Dios? ¿Cómo debemos dirigirnos a Dios? Con toda la seriedad, con todo el respeto, aunque sea con toda la confianza, porque es nuestro Padre. Pero antes de que los hijos fueran tan desobedientes como ahora, porque 1 Timoteo dice, en los posteros tiempos habrá hijos desobedientes a los padres. Ya lo repetiremos en el 5º mandamiento. Antes a los hijos le hablaban a los padres de usted, ¿o no? Y les besaban la mano. Y ahora no me estés molestando, mamá, ya estás ñaca. O sea, ya no hay un respeto. No tenemos idea de respetar a una persona mayor. Pero nosotros tenemos que ser bien conscientes y bien dispuestos cuando tomamos decisiones con respecto a Dios. Y lo mismo, cuando el pecado, entre más deliberado, más grave. ¿Se acuerdan que cuando Judas comió el pan y se afirmó en el hecho de traicionar a Cristo, qué pasó? El diablo entró en él. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces la libertad es en primer lugar el tomar decisiones. En segundo lugar, decisiones conscientes. En segundo lugar, responsable. Pensado, sí, está eso de lo consciente. Sí, pero ¿qué más? A ver, yo deliberadamente y muy consciente decido algo que es malo, o que me destruye, o que no debo. ¿Aún estoy en la libertad? ¿Aún estoy en uso de la libertad? Sí estoy en uso de la libertad, pero fíjense la paradoja. Uso la libertad para perder la libertad.
La libertad no es un hecho consumado, en el sentido de ¿eres libre o no eres libre y ya? No. Es un concepto relativo. En primer lugar, ¿eres libre para qué? ¿Eres libre para aventarte de un edificio de 10 pisos? No eres libre porque te vas a matar. Libres son los pájaros. En ese sentido, ¿no? ¿Libre para qué? Es una pregunta muy importante. La verdad, la libertad no es un absoluto, es algo relativo. ¿Libertad para qué? ¿Decidir? No, sí, por supuesto, para decidir en qué tipo de ámbitos. A eso me refiero. Yo no soy libre en un sentido absoluto porque soy un ser condicionado al tiempo, al espacio, a la finitud, a mis capacidades como humano, etc. No es un valor absoluto, pero tampoco se tiene o no se tiene simplemente. Es como el dinero. ¿El dinero simplemente se tiene o no se tiene? No. ¿Verdad que no? Importa la cantidad. ¿Y el propósito? Si me dicen, ¿tienes dinero? Pues sí tengo dinero. Unos 50. Tener dinero no quiere decir que ya puedo comprarme una casa, porque sí tengo, pero no tengo lo suficiente. ¿Verdad que no? Entonces, cuando yo tomo una decisión por mi libertad, una decisión equivocada, voy perdiendo libertad. Es como gastarme el dinero y cada vez tengo menos. Cuando tomo una decisión en mi libertad para bien, voy teniendo más libertad y cada vez más libertad. Entonces, ¿qué es la otra cuestión que requiere para definir la libertad? Que sea para bien, Edificante. que edifique, Para el propósito por el cual yo soy creado. para el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Disfrutar del amor. El amor. La libertad tiene que ser libertad para el amor. Si no es libertad para el amor, la voy perdiendo. ¿En qué momento era más libre Adán? ¿Antes de comerse la manzana o después? Antes. ¿Y luego qué perdió? Comunión. ¿Perdió libertad o no? Bien. ¿Sí? Entonces, la libertad verdadera tiene que funcionar en vistas al amor. Y entonces esa libertad se ensancha, se hace cada vez más grande. ¿Sí? Pensemos, si por ejemplo, primero con respecto a nosotros mismos, decíamos hace rato, si alguien se emborracha, ¿lo hace en uso de su libertad? Sí. ¿Y cada vez va a perder esa libertad? Sí. Porque va a llegar un momento en que el alcohol ya no le va a permitir decidir no tomar. Ahora quien decide por él es el alcohol, ¿sí o no? Entonces ha ido perdiendo su libertad. ¿Por qué no se amó a sí mismo? Sino que se empezó a destruir. Por eso fue perdiendo su libertad. Por el contrario, si la persona cada día ejerce el dominio propio, que es la templanza, o el poder ir decidiendo ser disciplinado para decir no a las cosas que le dañan, cada vez tiene más libertad. ¿Sí? Si yo he sido capaz de decir no al alcohol en los momentos trascendentes, yo soy muy libre del alcohol, ¿o no? Sí. Lo mismo puedo ser libre de la pereza. Cada vez que decido levantarme aunque no quiera, soy más libre de la pereza. Cada vez que decido trabajar o hacer ejercicio aunque no tenga ganas, soy más libre de la pereza. Porque cada vez experimento mejor la satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, que además me da más fuerzas físicas, ¿no? Porque el que trabaja, el que hace ejercicio, el que está activo, tiene cada vez más fuerza. Y el que es flojo es cada vez más débil. ¿Sí o no? Sí. Por eso creo que Carla decía hace rato que la disciplina, no hay libertad sin disciplina. Ya no te reconocía, Carla, yo creí que eras una persona nueva.
No hay libertad sin disciplina. ¿Sí? Miren, perdón. ¿Cómo? Yo a veces quiero tocar el piano, como lo que tocó Claudia en el recital de los alumnos del Museo de la Biblia, al que ustedes nos acompañaron. Todos fueron muy buena onda y todos nos acompañaron. Gracias. Allí Claudia tocó el Claro de Luna de Beethoven. Entonces a mí me gusta mucho el Claro de Luna, ¿verdad? Y digo, yo quiero tener la libertad de tocarlo y de sentirlo cuando yo quiera. Y entonces me siento al piano y no sé tocar. ¿Soy libre de tocar el Claro de Luna? ¿Soy libre de componer una canción que exprese mis sentimientos? No, ¿por qué? Porque nunca he pasado por la disciplina de estudiar todos los días. ¿Sí? Para que yo sea libre musicalmente y pueda tocar lo que quiera y componer lo que quiera, necesito haberme disciplinado terriblemente. Y en cualquier ámbito es lo mismo. Yo no puedo ser libre si no he pasado por la disciplina. Por eso cuando Dios le da la ley a los libres, es para que se mantengan en la libertad, es para que incrementen la libertad. Y no hay contradicción entonces entre la libertad y la ley, porque la libertad y la ley tienen la misma fuente. ¿Cuál será la fuente? El amor. El amor. Muy bien, entonces vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a tocar eso. Cuando yo les pregunte en qué nos quedamos, ustedes me dicen la fuente de la ley y de la libertad. ¿Sí? Entonces, solo concluyamos. La libertad es la capacidad de tomar decisiones por el amor, para el amor. Esa es la libertad. ¿Quién nos puede quitar nuestra libertad? ¿El que nos meta en la cárcel? No dejamos de ser libres por estar en una cárcel por causa del nombre de Cristo. Si yo estoy en una cárcel porque maté a mi vecino, pues dejé de ser libre desde antes que me llevaran a la cárcel, ¿verdad? ¿Quién me puede quitar mi libertad entonces? Y por eso dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es una libertad en la que hay que permanecer, hay una libertad en la que hay que incrementar. Y yo creo que eso también, recuérdenme, lo tenemos que ver la próxima semana. ¿Cómo es que el ser humano y el cristiano, y esto es algo que el cristiano ha perdido, el cristiano es un ser que debe estar tomando decisiones? ¿Saben cómo hoy lo hemos olvidado esa parte? Porque hoy suponemos que todo ya está escrito. Somos como calvinistas extremos, ¿no? Todo lo que va a pasar ya tiene que pasar. O somos así como pentecostales extremos, ¿no? Es que Dios me tiene que decir todo lo que haga. Si me siento, si me paro, pues que Él me diga. Si no, pues no me paro. ¿Sí? No. El cristiano vive tomando decisiones de riesgo en su libertad. Y es el único camino para formarse como individuo, como ser a la semejanza de Cristo. Es el único camino, la libertad, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. Casi nunca predicamos acerca de la ofrenda, hermanos. Les voy a decir por qué solo en un minuto. Esta semana estaba yo leyendo el Deuteronomio, especialmente en la parte donde Dios dice de las fiestas donde se llevaban los diezmos y las primicias. Y comparando con los pueblos vecinos de Israel, los pueblos vecinos de Israel llevaban sus ofrendas a los dioses para que los dioses les dieran más.
Los sacrificios de los paganos a los dioses eran para que los dioses les fueran propicios y les garantizaran buenas cosechas. ¿Sí se fija usted? ¿No es eso lo que hoy se está predicando en muchas iglesias? Sí. Y de acuerdo con el Deuteronomio, la ofrenda que se llevaba a las fiestas era para agradecer lo que Dios había dado. Punto. Entonces usted no viene a darle a Dios para que Dios le dé más. Creo que yo pregunté eso el domingo pasado, ¿no? Y muchos alzaron la mano, ¿no? No venimos a darle a Dios para que Dios nos dé más. Venimos a darle porque nos ha dado. Venimos a agradecer. ¿Sí? ¿Quién nos ayuda a recoger el diezmo y la ofrenda?